Señor, tenemos una gran necesidad de ti, tenemos una gran necesidad de que tú renueves, de que tú, Señor, nos unjas, que derrames de tu Espíritu y ocurra aquello en nosotros, Señor, que tú deseas que ocurre. No son importantes nuestros sentimientos ni nuestros deseos, sino lo que tú quieres, Señor. Y te ruego que en esta mañana tú seas propicio y nos hables al corazón y también a la mente, Señor, y transformes nuestras formas de actuar, nuestra forma de pensar, para que sea agradable a ti, Señor. En tu nombre. Amén. Muy bien, os invito a que vayáis conmigo en esta serie de Zacarías a los capítulos del 12 al 14. Realmente no sé si este ya es el último mensaje en esta serie de Zacarías o si el Señor todavía me dará alguna inspiración de algo que falta. Estábamos en casa con un grupo que se reúne en nuestra casa cada semana para estudiar algo de la Biblia y para orar, para cantar y tener comunión. Y es curioso porque todos los que participan en ese grupo podrían ser nuestros hijos. Entonces, de alguna manera, hacen la vez de hijos, ¿no? Y uno de los temas que surgió de forma espontánea tenía que ver con cómo pasa el tiempo, ¿verdad, Jerón? O con los tiempos. Y según mi percepción, dije yo, con cada año que pasa de mi vida, pues es como que el tiempo se acelera. Algunos hacen así, los que ya peinan canas hacen así, ¿no? Vale, tened cuidado. Los que son más jóvenes que yo, allí en el grupo, me lo quisieron explicar, diciéndome que eso tiene que ver más o menos con el hecho de que yo voy perdiendo reflejos. Y por lo tanto no me doy cuenta de todo y todo me parece más rápido. Yo espero que no tengan razón. Espero que no tengan razón. La cuestión es que en estos tres últimos capítulos de Zacarías, del 12 al 14, hay como una descripción final que nos sacude, donde se habla del final de los tiempos. Es decir, que no se trata de una sensación personal, sino que Dios le describe a su profeta lo que va a pasar. Y descorre de nuevo con un potente tirón el telón del futuro para que Él nos lo comunique. ¿Cómo serán esos días de destino? Días de destino. Días de destino. En ese corto pasaje, 3 capítulos, se nos habla 16 veces de en aquel día. Hay días que son especiales. Hay días que son días de destino. Si nosotros lo asumimos y entramos en ese día y lo cogemos para nosotros, nuestro destino cambia. Si ese día de destino se nos escapa, hay una oportunidad quizás que no vuelva nunca más. Y entonces ya se fue. Y nosotros nos quedamos tal cual. En este corto pasaje se nos muestran unos días con un ritmo que se va acelerando hacia el final de los tiempos. Si cuando el tiempo pasa, vemos que se va acelerando y nos asomamos con estos textos a una especie de tobogán. ¿Quién ha estado de vosotros en una montaña rusa? Cuando vas subiendo, ¿verdad? Y llegas arriba y entonces hace, ¿verdad? Y entonces el estómago se te viene arriba y esto es lo mismo. Hemos ido subiendo y ahora estamos en un punto donde hay una caída apabullante a una velocidad inesperada. Se agudiza todo. Da miedo, da miedo. Y queridos, estamos hablando de un día decisivo. Y los días decisivos casi siempre tienen que ver con aquel día donde Cristo
fue clavado a la cruz entre ese día, y aquí en este texto casi suenan como un refrán, como una cadencia. Todo está impregnado y dinamizado de ese momento especial, pero es un día que se encuentra entre aquel día y ese día que nos espera. Entre uno y otro, el día más decisivo, la cruz de Cristo, nos conduce a un día final de la historia de la humanidad o de nuestra propia historia. Pero en medio de todo eso están nuestros días de destino. ¿Quién de vosotros cambiaría un día de destino donde hizo algo que no lo volvería a hacer jamás? Yo. Y más de una vez. Y más de una vez. De forma directa aquí se nos habla de un estado de guerra y otro que va cambiando y se torna en uno de adoración. La guerra es el preludio de la adoración. Es como en la vida de cualquiera que no conoce y no tiene a Dios. Según las Escrituras, quien no conoce, quien no tenga a Dios, quien no viva según su voluntad, está en un estado de guerra con Dios. Es enemigo de Dios. Colosenses 1:21 nos dice: vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, o también Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pero cuando llega a conocer a Dios, ese enemigo pasa algo tan maravilloso que el que jaleaba contra Dios comienza a alabarlo, comienza a adorarlo y comienza a buscarlo cada vez más. Y para darnos una guía a través de aquellos días, nos vamos a fijar en 3 promesas. Y queridos, si nosotros cerramos el libro de Zacarías con estas 3 promesas, hemos de saber que no es un estudio de Zacarías para aquellos tiempos, sino que es una transferencia de ideas y del mensaje de Dios para nuestra vida ahora. Estas palabras son actuales y son palabras que Dios le ofrece a los que son suyos y que hemos alcanzado esta época tan delicada y tan acelerada, donde notamos cómo el hombre se va separando de Dios de una forma que en la historia jamás lo habíamos tenido con anterioridad. O el hombre se va acercando a Dios. Porque sabes, aunque tú te alejes de Dios, al fin y al cabo te estás acercando a Dios. Porque tu vida va a finalizar. Va a llegar a un punto donde vas a encontrarte delante de Dios. Así que corras hacia Dios o corras de Dios en otra dirección, te vas a encontrar con Él. Él todo lo llena. La cuestión es que los días de destino son días que deciden entre nuestra salvación y esa vida que vale la pena, o nuestra perdición eterna y esa vida que no vale la pena. La primera promesa que encontramos en este texto tiene que ver con resguardar. La primera promesa, repito, contiene el fuerte deseo por parte de Dios de resguardar a los suyos. El Señor se compromete a defender a su pueblo contra el asalto final del enemigo, como está descrito en el capítulo 12, los versículos 1 al 9. Y como dijimos al principio de esta serie, cuando hablamos de Judá y de Jerusalén, no estamos hablando de una nación orgullosa que se creó alrededor de David o de Salomón, sino que estamos hablando de una muy pequeña y oscura provincia sometida bajo un imperio extranjero. Existían de forma precaria en un mundo pagano, siempre estaban amenazados por las fuerzas hostiles y por la extinción. Son una imagen muy convincente de cómo es y ha sido la iglesia de Cristo durante todos los tiempos. La de Cristo, no la iglesia oficial. Lo que este capítulo 12 también muestra es que en la medida que los últimos tiempos se acerquen, también la hostilidad y la enemistad del mundo contra los que son de Dios va a experimentar un crescendo. La iglesia no encontrará más amigos, sino todo lo contrario. El conflicto del mundo contra Dios
se verá cómo el mundo trata al pueblo de Dios. La buena noticia en medio de tanto agobio es que Dios va a triunfar en la batalla final y que nosotros, como pueblo suyo que somos, vamos a compartir esa victoria. Curiosamente, aquí se compara al pueblo de Dios, lo encuentro realmente interesante, con una copa. Y dice que los que la beban se van a tambalear, van a dar tumbos como si estuviesen borrachos, les causará vértigo. La idea detrás de eso es que quien se atreva con la iglesia dudará, se quedará inseguro, se tambaleará en sus propias convicciones. ¿Os acordáis de Saulo de Tarso antes de que fuera Pablo? El encuentro con la iglesia hizo que todas sus convicciones, que todo se viniera abajo. Pero aún vemos más. También se compara al pueblo de Dios con una roca inamovible. ¿Y sabéis por qué es así? Porque la iglesia está construida sobre la roca eterna que es Cristo. Y es que en Cristo somos, decidlo con fuerza, en Cristo somos más que vencedores. Sí, Señor. Queridos, cuando el mundo se acerca a la iglesia y se acerca con preguntas, con cuestionamientos o con argumentos para desarmarla, la iglesia no tiene que tener miedo. Porque quien se acerque acaba tambaleándose en sus propias convicciones. La iglesia no tiene que tener miedo de nada porque está construida sobre una roca que es Cristo, la roca de la eternidad. Y todo ello, queridos, no es por nosotros, sino porque Dios defiende a su pueblo. Él los resguarda. Él quiere ser para nosotros como el mismísimo profeta Zacarías proclama en Zacarías 2:5. Dice, yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Sabes? Tu Señor, iglesia de Cristo, está alrededor de ti como un muro de fuego, como un muro de fuego. Mira tu propia vida, el Señor está alrededor de ti como un muro de fuego. ¿Quién dice aleluya? Aleluya. Amados, nuestro Señor quiere proteger nuestra mente. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada. Él acampará alrededor nuestro y tanto más. ¿Por qué? Porque lo que dijimos el domingo pasado, porque Él es nuestro buen pastor. Y esta mañana lo hemos vuelto a escuchar. El mensaje vuelve una y otra vez al mismo punto de partida. Los que se reúnan para atacar al pueblo de Dios se encontrarán con la ira de Dios de una forma definitiva y sin paliativos. Dios será y es ya para nosotros amparo en la sombra de sus alas. Él es enramada de sombra contra el calor, dice Isaías, refugio en la tormenta y cobijo contra el aguacero. Nada ni nadie va a superar sus defensas que Él mismo ha erigido alrededor de los que son suyos. Aleluya, gracias Señor. Hay promesas, queridos, hay muchísimas promesas en cuanto a la iglesia de Cristo. Si lo vimos la semana pasada como un pastor que no deja que le ocurra nada a sus ovejas, ahora nos lo está describiendo de una forma aún más global. Él está siempre alrededor, Él va a resguardar a su iglesia. De una forma muy directa y fuerte se nos muestra el énfasis del pasaje que señala que Dios es el que tiene la iniciativa, que es absolutamente soberano, que nada lo va a sorprender. Él hace, Él hiere, dice el texto. Él abre o cierra los ojos, Él salva o condena, Él defiende, Él destruye. Es su batalla, pero también es nuestra batalla. De ahí nuestra responsabilidad como pueblo suyo que somos. ¿Sabes? Él no solo nos resguarda como iglesia, sino que también hay una forma de cuidarnos a un nivel personal. ¿Sabes? Él quiere resguardar el corazón, tu corazón. A partir del versículo 5 y 6 se nos describe el papel que deben de tener aquellos que lo sirven y la promesa que Él les da. Es decir, aquí se describe tu parte, nuestra parte en la batalla. Leamos esos versículos. Dice, entonces los jefes de Judá, significa tanto como del pueblo de Dios, proclamarán,
La fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor Todopoderoso. Es decir, los líderes del pueblo dirán: vuestra fortaleza es Dios, nuestra fortaleza es Dios. Y luego sigue el texto: en aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de un bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén misma volverá a ser habitada. Y queridos, es un pasaje hermosísimo, porque muestra que los líderes del pueblo de Dios han entendido quién es Dios, lo viven, lo experimentan, están ardiendo, están que queman, y lo que se acerca a ellos sale chamuscado, y lo enseñan al pueblo. Su relación con Dios ha sido sanada. Por eso hay poder, por eso hay entrega. Pero hay algo más que para mí es de una importancia capital. En este texto no solamente se habla de que las relaciones entre Dios y su pueblo son sanadas, sino también las relaciones entre todos los del pueblo. Queridos, no hay relaciones sin tensiones, aunque estemos unidos por la fe en Dios. En el tiempo de Zacarías había tiranteces entre los exiliados y los residentes, entre los del norte y los del sur, entre los que vivían en la capital y los de los pueblos adyacentes. Había tensiones entre los líderes y el pueblo. ¿Y por qué es tan importante que todo esto sea sanado? ¿Por qué es tan importante que tus relaciones sean sanadas? Porque Él quiere manifestar su gloria, su poder, su capacidad para restaurar por medio de su pueblo. Si tú no estás restaurado en tus relaciones, ¿cómo vas a hacerle creer a alguien que Dios puede restaurar algo así? Lo que importa en el fondo no es todo el pueblo, no es la iglesia, sino cada individuo en particular. Esas relaciones que no están en línea con lo que Dios quiere trastornan de forma brutal tu relación con Dios. Estropean la nueva vida que Dios te quiere dar, llenan el corazón de raíces de amargura. Pero Dios demanda y ofrece que todo eso quede solventado para que su gloria y para que su poder sea visible al mundo por medio de nuestras vidas. Lo maravilloso del asunto es que Dios le da a su pueblo palabra. Dios le da a su pueblo palabra, y vosotros estáis escuchando palabra en esta mañana. Dios da palabra y Dios da fuerzas para que nosotros podamos solventar ese asunto a un nivel personal. Queridos, quiero sumar este primer punto. Estamos viviendo días de destino, son días de destino. Cuando Dios te resguarda para que puedas vencer lo que te viene de afuera y lo que te viene de adentro, es para que tú lo hagas. Es para que tú lo hagas, un día de destino. Y Dios me dice: hay victoria sobre el pecado que viene de afuera, hay victoria sobre el pecado que viene de adentro, y quizás el que más daño haga son los pecados relacionales, cuando esos no están solventados. ¿Quieres que este día de destino se convierta en un día de victoria? Solventa eso. Hazlo, porque el Señor quiere resguardarte por fuera y por dentro. Pero encontramos otra promesa más aquí, una segunda promesa, un segundo momento de destino. La segunda promesa profundiza en esa demanda de Dios y nos dice que Él nos va a refinar, Pero como siempre, queridos, Dios no nos pide nunca nada para lo cual Él no nos capacite con anterioridad. De ahí que la segunda promesa, esta que tiene que ver con refinar, y que hallamos de alguna manera también en Jeremías, donde leemos: por eso así dice el Señor Dios Todopoderoso, voy a refinarlos, a ponerlos a prueba. ¿Qué más puedo hacer por mi pueblo? De ahí que Él prometa derramar un espíritu de contrición, de arrepentimiento por el que traspasaron. Queridos, yo quiero leer los versículos 10
en adelante del capítulo 12, para que veamos cómo el Señor quiere refinar a los suyos. ¿Sí? Escuchad. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Y entonces se nos nombran todos esos linajes, hombres y mujeres. En aquel día derramaré sobre la casa de David, sobre mi pueblo, un espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, dice el Señor, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Amados, leer estos versículos nos acercan a Tierra Santa. Estamos llegando a la parte más misteriosa y profunda de este libro de Zacarías, y trata del lugar necesario que ocupan tanto el llanto como el sufrimiento en la venida del reino de Dios. ¿Sabéis lo que se nos está diciendo realmente? Que nuestro arrepentimiento, cuando su espíritu de gracia y de oración tome el control de nuestras vidas, tiene que ver con aflicción. Oh, cuando el Señor te renueve, tú no vas a dar cantos y saltos y cosas por el estilo. Cuando el Señor te renueve de verdad, de tus ojos va a salir un mar de lágrimas. Es lo que nos dice aquí. ¿Qué tristeza se hará de nosotros? ¿Qué tristeza nos rodeará? Pues yo creo, queridos, que es la misma que sintió Dios cuando Jesús estaba colgado de la cruz, muriendo, sufriendo y padeciendo y cargando todas nuestras miserias. Mirad, hermanos, el cristianismo es un asunto muy serio. Dios promete precisamente aflicción. ¿Y por qué la vamos a sentir de esa manera tan fuerte, directa y conmovedora? Porque cuando el Señor te toca, en tu corazón hay convicción de pecado. ¿Sabes tú lo que es convicción de pecado? La convicción de pecado te rompe por dentro, porque te señala lo que hay y lo que es bueno y lo que es malo. Y tú te ves frente a esa responsabilidad y tú ves la cruz de Cristo, el Señor pagando por tu pecado, y tú no quieres más ese pecado. Eso es convicción de pecado, eso es arrepentimiento, eso es renovación, eso es vida nueva. Y tú le das la espalda a todo eso, se la das. Oh, queridos, convicción de pecado. Eso te lleva a los pies de Dios y tú lo único que le pides es: oh Señor, límpiame, limpia mi corazón, limpia mi mente, libérame de esas ataduras que yo tengo. ¿Cómo puedes llegar ahí? Mira, llegarás cuando el Espíritu de Dios te hable y ponga delante de ti esa maravillosa gracia única, salvadora, maravillosa, inigualable. Cuando reconozcas que esa gracia es un regalo inmerecido que Dios quiere hacerte, entonces dirás: yo la deseo, yo la quiero. No puedes vivir ni morir sin ella, y de pronto te vas a descubrir clamando a Dios para que te la dé, para que se la dé a los demás. Ver la gracia de Dios es ver la propia perdición y necesidad, y eso conduce directamente a la intercesión, a la oración, a buscar a Dios de una manera personal, pero también con los demás. Por eso yo sé que el avivamiento no nos va a venir en los cultos dominicales cuando yo me desgañite diciendo lo que es, sino que el avivamiento va a venir en el culto de oración cuando vosotros os desgañitéis diciéndole a Dios lo que hay en vuestras vidas, en vuestros corazones, lo que deseáis. Ay, queridos, cuando se habla de avivamiento no se habla casi nunca de lo que es real, de lo que es cierto. El avivamiento nos pone delante del Dios vivo y nos vemos como somos,
y eso nos entristece. El avivamiento comienza con lágrimas y lo demás se dará. Queridos hermanos, amigos, amados, cuánto desearía yo escuchar de vez en cuando un testimonio de vuestros labios que diga más o menos: en aquel día, un día de destino, en aquel día lo comprendí y me convertí en un hombre, en una mujer de oración. Porque ahí es donde yo entenderé que realmente Dios ha avivado tu vida, que Dios está haciendo algo totalmente nuevo, algo totalmente revolucionario contigo. Permitidme que lo repita. Dios promete derramar en aquel día, en los días finales, un espíritu de gracia y de oración. Entenderás como nunca tu necesidad y la necesidad de los demás. Entenderás como nunca lo que la oración puede mover. Esa es la iglesia refinada que prevalecerá aquel día a pesar de las presiones y de las zalamerías del mundo alrededor. ¿Quieres ser parte de ella? ¿Quieres ser parte de ella o quieres, por el contrario, vivir tu religiosidad sin que nadie te moleste hasta que te encuentres en la presencia del Todopoderoso y tengas que explicarle tu dejadez en lo que realmente importa? Esta promesa de Dios es muy fuerte, queridos, porque es constatable. Tú tienes que preguntarte si en tu vida hay un espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia que me lleva una y otra vez a la cruz, donde yo veo el precio de la gracia que Dios me ha dado, y eso me rinde en oración. No puedo hacer otra cosa que clamar a Dios y reconocer mi dependencia y mi necesidad. ¿Tú qué crees? ¿Eres una persona avivada? ¿Experimentas en ti mismo ese espíritu de gracia y de oración? El hecho de que Él, nuestro amado Señor Jesucristo, fuese traspasado para que esto sea posible, nos muestra el altísimo precio que Dios tuvo que pagar para que eso fuera posible. Hace un tiempo mi esposa me hizo un regalo. Me regaló un tablet. No una tableta para adelgazar, un tablet, ¿vale? Un tablet. Yo creo que desde que me lo regaló no ha pasado ni un solo día en que yo no haya tocado el tablet, porque tengo ahí dentro ya lo menos 200 libros, que más o menos los tengo todos leídos, tengo acceso a los periódicos, tengo acceso a fotos. El tablet es una maravilla, es un regalo bonito, útil, por lo tanto no lo suelto prácticamente ningún día. Ahora, imagínate que tu mujer, tu esposo, vamos a ir a por los hombres hoy, tu esposo te hace un regalo maravilloso, rosa, te regala el anillo más bonito que tú hayas visto jamás y lo pone en tu mano para celebrar el 15 aniversario, ¿o lo tenéis ya pasado? Acabáis el 16 aniversario, ¿vale? Yo le estoy dando ideas. Entonces Rosa coge ese anillo y lo mete en un cajón para que se llene de polvo. ¿Lo harías? Claro que no, sería una locura. Si yo cogiera mi tablet y lo metiera en una gaveta, en un cajón, oye, pues sería una tontería, ¿verdad? Ahora, ¿cómo crees tú que se siente Dios si tú estás menospreciando el regalo más grande que Él jamás te puede hacer, que es la gracia? Y cuando tú la desenvuelves, sube la fragancia de la oración. ¿Cómo puedes tú dejar eso? ¿Cómo puedes menospreciarlo de esa manera? Y no me digas que tú oras en casa, eso es un cuento chino. Tú puedes orar en casa todo lo que tú quieras, pero la oración de iglesia, eso es una cosa muy especial. Y es la gran lucha de la iglesia de los últimos días. Y la estamos perdiendo. La estamos perdiendo. La estamos perdiendo. Queridos, el Señor refina a su iglesia
pero Él quiere ir más allá. Y la tercera promesa que nosotros encontramos en este texto se presenta un poco más adelante en el capítulo 13 del 1 al 6, y se trata de la tan necesaria promesa de que Dios quiere y desea lavar el pecado y la impureza. A eso se le llama renovar. ¿Cuántas veces hemos cantado aquí? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Igual o peor? ¿Igual o peor? Cuando nosotros le decimos al Señor que nos renueve, no estamos cantando una tontería, sino que estamos hablando de algo que el Señor quiere hacer. Él desea renovar nuestro corazón, y eso es necesario a partir del preciso momento en el que nosotros dejamos de lado, descuidamos lo que Hebreos llama una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el escritor de Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo lo hará? En aquel día, dice el capítulo 13 a partir del versículo 1, en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, días de destino, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Por lo tanto, queridos, si nosotros pasamos por el mar de lágrimas del capítulo 12, podemos llegar a una fuente de purificación. ¿Sabéis lo que muchos quieren? Llegar a la fuente de purificación sin pasar por el valle de lágrimas. Y eso no funciona así. No hay atajos aquí. Es como si pasásemos de una fuente a otra. Mientras que en la promesa del capítulo anterior, se nos da un espíritu de gracia y de oración, aquí se nos habla de que Él nos quiere quitar ese espíritu de inmundicia. Mientras que en el capítulo 12 la tierra se lamenta, aquí la tierra es limpiada. Queridos, ¿qué mejor noticia podemos nosotros recibir si nuestro corazón está cargado con un pecado cualquiera? Que hay una fuente abierta y brotando que limpia ese pecado, y entonces sí que podemos decir, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque cuando tu agua me pille, todo lo malo se va a ir, todo va a ser limpiado, todo, queridos. Mira, nuestras dudas, nuestra incredulidad, nuestra dejadez, nuestros malos pensamientos, nuestro maltrato, nuestras caídas, todo se lava, todo se limpia, todo se quita de en medio. El Señor nos deja como recién nacidos, olemos diferente, actuamos diferente. Eso es lo que el Señor te ofrece. Esa es su promesa de renovación para tu vida. En aquel día habrá un manantial abierto. Son días de destino cuando tú te pones delante de Dios y le dices, Señor, yo quiero eso porque yo quiero ser alguien especial en tus manos. Yo quiero aprovechar mi vida. Queridos, una fuente es en la Biblia un lugar de un suministro desbordante, rico, inagotable. Una fuente es siempre el punto de partida de un río, y esa es la imagen que Dios, Hijo mismo, utilizó para describir la vida abundante que Él nos quiere dar. El que cree en mí, Juan 7. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. La fuente es la imagen que David usó para describir la vida abundante que había encontrado en Dios. Él escribe en un salmo, el 36, porque en ti está la fuente de la vida. Y nosotros no podemos degradar esto y decir, eso es poesía hebrea. No, eso es una experiencia vital. Él encontró en Dios la fuente de la vida, la fuente total de la vida. Jeremías, el profeta, compara a Dios con una fuente de aguas vivas.
Y luego dice que el pueblo en su necedad había abandonado eso y se había hecho un aljibe, una cisterna. Y querían vivir de las experiencias del pasado, pero la cisterna estaba rota y cuando fueron a beber de ese agua ya no había nada. Las grietas de la vida se lo llevan todo. Necesitamos esa agua viva cada día, cada día. Zacarías, él cuando habla de la fuente está pensando en purificación total. Por fin llega la respuesta completa al pecado y a la impureza que había estropeado la relación del pueblo con Dios. Fíjate lo que dice Zacarías 3:9. Quitaré, ¿os acordáis de esta frase? Quitaré el pecado de la tierra en un día. Repito lo que dije antes. No hay pecado lo suficientemente terrible, ni mancha demasiado rebelde que esa fuente no pueda limpiar definitivamente. El único requisito es el arrepentimiento. Tu arrepentimiento, mi arrepentimiento, queridos. Cuando el pueblo mire a aquel al que traspasaron, descubrirá que la fuente purificadora se ha abierto para ellos. Ahí se verá la gracia en su máxima expresión. Ahí vas a orar sin poder contenerte. Frente a la imagen de la cruz de Cristo no queda otra. Tú te rindes, tú lo ves, lo entiendes y dices, oh Dios mío, ¿qué hiciste por mí? Y aquí estoy yo. Es en el versículo 2 en el que se nos promete lo que Dios hará en aquel día de destino. Es decir, en el día en que tú, creyente o no, te acerques a la cruz para que el espíritu de gracia y de oración te envuelva. Dios promete eliminar aquí 3 cosas. Dios promete eliminar, si tú te acercas a Él, eliminar los ídolos, incluidos los terafines. Es decir, todo aquello para lo que tú estás viviendo, Dios lo quita y ya no es importante. Dios promete quitar de en medio a los profetas, es decir, aquellos falsos que solo prometen paz, paz, y no hay paz, dice el Señor. Y también el espíritu inmundo, es decir, lo que a ti te tiene atado, el pecado oculto, el que te debilita por dentro. Y queridos, ¿no deseáis vosotros eso de todo corazón? ¿No lo deseáis? ¿Quién lo desea? A ver, os voy a decir, ídolos fuera. ¿Quién desearía no tener más ídolos? ¿Verdad? ¿Quién desearía escuchar la verdad de Dios y saber que es la verdad de Dios? Y fuera con el espíritu inmundo. ¿Quién quiere una libertad profunda desde las raíces? ¿Verdad? Yo creo que es una cosa que todos queremos. Queridos, el Nuevo Testamento retoma gran parte de estos capítulos, los explica, por lo que solamente los podemos entender a partir del cumplimiento que estos capítulos tienen en la persona de Jesús. En Jesucristo se cumplen todas las promesas. De ahí que leamos en 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Yo quisiera despedir este mensaje con esta próxima diapositiva que vamos a ver y lo despedimos en re. No todo es re, pero algún re habrá por ahí. En Cristo tenemos la promesa de ser rodeados y defendidos por Dios. ¿Cuán necesario es eso? Él nos quiere resguardar, tanto del enemigo externo como del interno. Hay promesa. En Cristo tenemos la promesa de ser envueltos en ese espíritu de gracia y de oración. Cuán necesario para que Él te pueda refinar. Para que Él te pueda refinar. Y en Cristo tenemos también la promesa de ser lavados de la impureza que es tan necesario. Él nos quiere renovar. Dios te quiere resguardar, te quiere refinar, te quiere renovar. Y eso se concentra en días de destino, momentos concretos donde el Señor habla a tu corazón y tú sabes, ese mensaje es para mí. Dios quiere que yo haga algo con este mensaje en mi vida. Y entonces tú te pones a cuenta con Dios. Entonces te pones a pisar el umbral de tu día de destino. Hoy es un día de destino. Reconócelo. Ríndete a Él.
ríndete a Él. Un día de destino donde tú puedes decir, sí, Señor, yo quiero vivir en re. Yo quiero vivir en re. Ya me he cansado de vivir yo qué sé, en do. Dominado por otras cosas, no os creáis, ¿eh? Yo quiero tener la experiencia de estar siendo resguardado por ti, por fuera y por dentro. Yo quiero que tú me refines. Y yo lo voy a hacer mirando a la cruz, viendo a Cristo y Señor, derrama tú ese espíritu de oración, gracia y oración. Si no, tú no pienses que estás siendo refinado. Si eso no es, mira, las cosas son así. Cuando tú quieres aprender una cosa, tú la practicas, ¿verdad? Cuando quieres aprender a nadar, te vas a nadar. Cuando quieres ir con la mountain bike, tienes que subir al monte. Cuando tú quieres aprender a tocar música, tienes que ponerte ahí o aquí o como sea. Si no lo practicas, así que no me vengas a que el Señor ponga en ti un espíritu irresistible de oración. No. Ven a orar, narices. Ven a orar. Y entonces ese espíritu se te pega. Y tú comienzas a funcionar de la manera que Dios quiere. Gracia, ¿verdad, Efra? Gracia y oración. Y le decimos, Señor, renuévame. Y renovar, queridos hermanos, permitidme que lo diga así, tan claro, renovar no es que tú hables en lenguas, renovar no es que tú digas aleluya, renovar es una vida diferente, es una vida por encima de las tentaciones que quieren acosarte y tumbarte. Que el Señor bendiga su palabra en vosotros y que Zacarías, quiero decir, el Espíritu Santo, os acompañe. Amén, amén. Señor Jesús, somos hombres y mujeres con muchas necesidades. Y yo quiero, Señor, confesarte que yo quiero vivir en re. Yo no quiero vivir en cualquier otra nota, Señor, que dé la música del mundo. Yo quiero vivir en re. Que tú me resguardes, Señor. Que tú me refines y me renueves. Yo quiero rogarte por mis hermanos aquí, que tú hagas otro tanto en ellos, Señor, que tú despiertes ese espíritu que desea la realidad de tu presencia cada día y que este sea un día de destino en más de una vida de los que están aquí, Señor, de los que estamos aquí. A ti te damos la gloria, el honor y la honra. Amén. Amén.